Se cuenta la historia que allá en la década de 1940, el periodista y empresario William Randolph Hearst, este señor que usted tiene en pantalla, fue un hombre que invirtió una fortuna en coleccionar todo tipo de piezas de arte exóticas. Se cuenta que por esa época, por esa década, el señor Hearst encontró una lista de piezas de arte que se suponía, y escuche esto, se suponía las tenía un coleccionista anónimo y que eran de un valor incalculable. Era una serie de piezas de arte que valían su precio en oro. Así que William Randolph Hearst insistió en poder conseguir estas piezas valiosísimas. Así que le pagó a uno de sus agentes de arte para que viajara por todo el mundo buscando esta colección especial de arte. Después de meses de búsqueda, el agente de arte informó que había encontrado finalmente las piezas de arte. Esto fue lo que escribió en su carta. Señor Hearst, todas las piezas de arte se encontraban guardadas en el almacén privado de usted mismo. Usted era, sin saberlo, el coleccionista anónimo que tenía estas piezas. Este hombre, hermanos, había gastado una fortuna y había perdido muchísimo tiempo buscando algo que él ya poseía desde hacía mucho tiempo. Hermanos, él se habría ahorrado una cantidad inmensa de dinero, de recursos y de tiempo si tan solo hubiera sido consciente de las cosas que él mismo ya tenía. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Si él hubiera tenido una visión clara, si él hubiera tenido una idea clara de los tesoros que él tenía, probablemente habría ahorrado mucho. En muchos sentidos, hermanos, nosotros como cristianos a veces actuamos como este hombre. No tenemos una visión clara de lo ricos que somos en Cristo. Andamos vagando por muchos lugares buscando esas grandes piezas de arte que en verdad están colocadas por nuestro Señor dentro de nosotros. Hermano, creo que podríamos vivir una vida cristiana más plena si pudiéramos ser más conscientes de las realidades espirituales que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que Pablo tiene en mente en esta sección de la carta que estamos a punto de meditar esta mañana. A través de una oración, el apóstol Pablo deseaba que los creyentes en Éfeso tuvieran una visión espiritual iluminada. Él deseaba que los creyentes de Éfeso tuvieran, como he titulado este mensaje, un corazón iluminado, para que pudieran comprender la gran riqueza que tenían en Cristo, pero no solamente comprenderlo, hermanos, sino que esa comprensión de la gran riqueza en Cristo que los llevara a caminar en plenitud cristiana. Acompáñenme entonces a Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, lo tenemos en la pantalla también. Dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies
y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bien, hermanos, el apóstol Pablo dedica toda esta sección de su carta a compartir una oración que él hace de forma constante por los hermanos de Éfeso. Si usted nota el verso 16, dice: no ceso de dar gracias por ustedes, no me detengo de hacerlo, todo el tiempo yo estoy orando por ustedes. Como estuvimos también estudiando hace un par de semanas al inicio de esta serie, el apóstol Pablo había compartido 3 largos años con los hermanos en Éfeso, los había instruido, les había enseñado, ya formaban parte de su corazón también. Ellos estaban con él y él estaba con ellos. Así que obviamente Pablo no cesaba, no dejaba, no se detenía de dar gracias por la iglesia de Éfeso. Pero además, hermanos, es una oración que se encuentra conectada con la sección que estuvimos estudiando la semana anterior. Usted recordará que Pablo nos presenta una serie de bendiciones espirituales que tenemos, por las cuales debemos bendecir a Dios. ¿Se recuerda usted de eso? Debemos bendecir a Dios por las bendiciones que tenemos. Y es por eso que él comienza esta sección diciendo estas palabras: por esta razón, ¿verdad? Por esta razón. Es una conexión con lo anterior. En otras palabras, todo lo que Pablo dirá a partir de ahora en adelante es: por cuanto los hermanos de Éfeso han sido elegidos, adoptados por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Esas son las bendiciones espirituales que cada uno de nosotros tenemos por estar más bien unidos a Cristo. Hermanos, de nuevo se lo repito, cada uno de nosotros somos bendecidos porque hemos sido elegidos y adoptados por el Padre, hemos sido redimidos por el Hijo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora, inmediatamente después de esto, Pablo agradece. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana: una oración centrada en lo importante. Y hermano, los títulos de mi mensaje, los puntos de mi mensaje de esta mañana son un poco largos, sugerentes, a los que yo quiero que les preste atención. Una oración centrada en lo importante, ¿sí? Pablo se quiere centrar en lo importante por ellos. Ahora, las palabras con las que comienza Pablo esta oración son las siguientes: yo no dejo de dar gracias al Señor por la fe y el amor que hay en ustedes. Nota el texto, dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Hermanos, Pablo conocía, tenía por entendido que en el corazón de los efesios y de los hermanos de esa región había fe y había amor. La fe es sin dudas creer en toda la obra salvadora que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Ellos habían creído que eran elegidos y adoptados por el Padre, habían creído que habían sido redimidos por el Hijo y habían creído que habían sido sellados por el Espíritu Santo. Toda esa obra de redención es la fe que ellos tenían. Y Pablo dice: yo doy gracias por esa fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Pero hermanos, y aquí ya empieza a haber un punto de aplicación que es importante en esto. Si la fe es auténtica, siempre irá acompañada de amor. Se da cuenta que el texto dice: yo conozco, he oído de la fe en el Señor Jesús que hay en ustedes y de su amor por todos los santos. Hermanos, la fe siempre tiene que ir acompañada de amor. Un amor hacia Dios, por supuesto, pero en consecuencia, amando a Dios, yo amo a los hermanos, yo amo al prójimo. ¿Se da cuenta del texto? El texto dice: y de su amor por todos los santos. Y ya dijimos quiénes son los santos. Los santos son aquellos que están escondidos en Cristo Jesús. Estos hermanos tenían una fe auténtica en el Señor, y esa fe auténtica les llevaba a tener amor los unos por los otros. Y hermanos, Cristo mismo lo dijo durante la noche antes de ser entregado. Él dijo: en esto conocerán los de afuera que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pablo sabía que estos hermanos de Éfeso eran cristianos fieles al Señor. ¿Por qué? Porque tenían fe, pero también porque estaban dando el fruto de la fe, que es el amor. Hermanos, una iglesia que de verdad ha creído en el Evangelio
y que vive por el evangelio que cree, es una iglesia que ama a Dios y que ama al prójimo, comenzando con la misma iglesia. ¿Me sigue, hermano? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Yo espero que usted piense en esta pregunta. ¿Ama usted a su iglesia? Oh sí, cómo me encanta que esté en la zona 3, que tenga espacio de parqueo afuera para poner... No. Esto es una bodega, hermano. La iglesia somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia son personas, no lugares. Así que le pregunto de nuevo, ¿ama usted a su iglesia? ¿La ama? Porque nosotros debemos dar fruto de la fe que decimos tener cuando amamos a los otros hermanos. Cuando se nos dibuja una sonrisa en el rostro cuando vemos al hermano entrar por la puerta. Pero también cuando hay dolor en nuestro corazón cuando el hermano no entra por la puerta el domingo. Cuando nuestro corazón se abate porque algún hermano está abatido. Y cuando nuestro corazón se llena de gozo cuando un hermano también disfruta del gozo del Señor. Hermano, eso es amar a la iglesia. ¿Amamos a nuestra iglesia? ¿Podría el apóstol Pablo decir de esta iglesia también, yo conozco del amor de ustedes por todos los santos? Piénselo, por favor, examínese a usted mismo en ese sentido. Ahora, Pablo le da alabanza y gratitud al Señor porque aquellos maravillosos cambios que por gracia se han operado en la iglesia de los Efesios son por la mano de Dios, hermano. O sea, que la iglesia tenga fe y que la iglesia tenga amor robusto es porque el Señor está en medio de ellos. Por eso le da gracias al Señor. Dice, por esta razón yo no ceso de dar gracias por ustedes. Es como, yo veo tu fe, yo veo tu amor, pero no digo, qué bueno tu fe, qué bueno tu amor. No, yo digo, gracias Señor por la fe de ellos, gracias Señor por el amor de ellos. ¿Por qué? Porque la fe y el amor provienen del Señor. Es el Señor en medio de la iglesia lo que produce eso. Por eso, hermano, necesitamos, como cantábamos en esa canción hace un momento, avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Danos más de ti. Posiciónate en medio nuestro, Señor. Impera con potencia en este lugar. Porque solo cuando el Señor habita en medio de su pueblo, entonces su pueblo puede tener fe verdadera, y esa fe verdadera como fruto produce amor. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, la fe y el amor son elementos importantes, ¿no es cierto? Pero los efesios necesitan crecer en algo más. Dice el verso 17, pido, después de dar gracias, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué, hermanos? En un mejor conocimiento de Él. Indudablemente, hermanos, como vimos la semana pasada, mientras estudiamos el verso 13 dice, déjenme leerlo de nuevo, dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, nosotros obviamente tenemos el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo por causa del Espíritu Santo que nos ha dado nueva vida. Sin embargo, Pablo ora por ellos para que por medio de la obra del Espíritu Santo puedan recibir una creciente porción de sabiduría y un más claro entendimiento del conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta de esas palabras que usa? Un espíritu de sabiduría y de revelación. Él no pide que les dé el espíritu. No, el espíritu ya lo tienen. El espíritu es algo con lo que están sellados. El apóstol Pablo pide al Señor que les pueda dar a ellos una creciente porción de sabiduría, una creciente porción de entendimiento, de iluminación, para que ellos puedan conocer más a Dios, un mejor conocimiento de Él. Ahora, si usted se da cuenta, y quiero observar esto porque es sumamente importante, no es algo material por lo que intercede Pablo. ¿Se da cuenta de eso? Y hermanos, no es que lo material no sea importante. Las peticiones que tenemos de forma material son importantes. Las necesidades de cada uno de nosotros son importantes. La vida que tenemos está envuelta en un sinfín de necesidades.
Todos nosotros necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos vestirnos, necesitamos casa, necesitamos trabajo y muchas otras cosas en las que el mundo nos ha envuelto ahora. Así que necesitamos cosas. Pero miren por lo que clama Pablo. Pablo no clama por eso, porque en la perspectiva de Pablo, la visión de Pablo, hermanos, lo más valioso para el creyente no es lo material. ¿Me sigue, hermano? Pablo pide en oración que los efesios sean provistos de una más grande y completa profundidad, con sabiduría y entendimiento. ¿En qué? En un mejor conocimiento de Dios. Hermano, lo más importante en el mundo para un creyente es crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante para nosotros no son las cosas que tenemos o que no tenemos, es crecer cada día más y más en un mayor conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, es el corazón de la salvación. ¿Se recuerda usted las palabras de Cristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Hermanos, ese es el corazón de la salvación, pero también es el corazón de toda la experiencia cristiana verdadera. Nosotros vivimos nuestro caminar cristiano conociendo a Dios y conociéndole más y aumentando nuestro conocimiento en el Señor. De hecho, fuimos creados, hermano, para conocerle. ¿Recuerda usted que aquella pregunta famosa de la confesión de fe de Westminster que dice: ¿para qué has sido creado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? Para glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Muy bien, glorificar a Dios, eso es como muy abstracto, ¿no? Yo tengo que estar con mis manos levantadas hacia el cielo todos los días y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? No, glorificar a Dios se resume en tres cosas importantes: conocerle, amarle y reflejarle. Somos imagen de Dios y por lo tanto debemos reflejar a Dios, pero para poder reflejar a Dios y sus atributos yo necesito conocerle. Pero yo no voy a conocerle si yo no le amo. Ahora, el punto entonces, hermanos, que yo estoy tratando de convencerle esta mañana es que fuimos creados para conocer a Dios. Ese es el punto. Y eso es lo que nos tendrá ocupados por toda la eternidad. ¿Me sigue, hermano? Toda la eternidad pasaremos conociendo al Señor, en sus diferentes formas, en sus diferentes atributos, en sus diferentes perfecciones. Obviamente, y aquí entramos en un punto importante. Yo no estoy hablando de un conocimiento teórico. No, eso no es lo que Dios está hablando ni por lo que Pablo está orando. No estamos hablando de un conocimiento adquirido en libros. Hermanos, los libros pueden ayudarnos a conocer más a Dios, pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Yo puedo conocer mucho acerca del atributo de la santidad de Dios y ser un impío. Puedo conocer mucho acerca del atributo de la bondad de Dios y no descansar en su bondad diariamente. Hermanos, tampoco conocer a Dios es algo que se aprende en un seminario bíblico. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que los seminarios sean malos. Le animo a que pueda en algún momento tomar alguna educación superior en cuanto a eso, pero no es simplemente información la que yo estoy tratando de explicar en esta palabra conocimiento que dice Pablo. No es simple información. Hablamos de un conocimiento personal, vivencial, que trasciende a nuestra alma. Es cuando logramos entender la verdad de Dios y de su palabra y la aplicamos a nuestra vida. A este tipo de conocimiento la Biblia le llama caminar con Dios. Mire qué bonito. Noé, por ejemplo, Noé fue un hombre piadoso en su generación y literalmente dice la Escritura que él caminaba con Dios. Él temía a Dios y caminaba con Él. Hermanos, nosotros deberíamos querer vivir la vida caminando con Dios. Se trata entonces de tener un entendimiento de la verdad de Dios en su palabra y ser transformados por esa verdad. Que esa verdad encienda mi alma. Por eso es que yo le decía que glorificar a Dios es conocerle, amarle después y luego reflejarle. Porque al final es
yo lo entiendo con mi cabeza, es algo que me informa, pero luego baja mis emociones, inflama mi corazón, me llena de afectos, yo amo al Señor con todo lo que soy y luego yo reflejo a Dios en mi vida, mi voluntad se somete en obediencia a la palabra del Señor y yo vivo como el Señor quiere que yo viva. Yo entiendo la verdad y yo soy transformado en la verdad. La entiendo con mi mente, la saboreo con el alma, pero la pongo en práctica con toda mi vida. Eso es conocer a Dios. Déjeme ponerle un ejemplo así muy rápido. Primero, medito en la Escritura. Vamos a meditar en la Escritura. Y voy a meditar en un atributo de Dios. Y yo encuentro que en Nahum me dice que Dios es bueno. Dios es bueno. Y entonces voy a meditar en ese atributo de la bondad. Yo digo, Dios es bueno. Ok, empiezo a pensar, mi mente empieza a ser informada con ese atributo, empiezo a entender todos los matices de lo que significa la bondad de Dios, luego la saboreo con el alma. Es decir, mis afectos son cautivados por esa verdad. Ya no solamente pienso que Dios es bueno, sino que Dios es bueno para mí. Dios es bueno para mí, Dios es mi Dios bueno. Hermanos, y finalmente vivo en consecuencia de esa verdad. Descanso en su bondad, alabo a Dios por su bondad y extiendo a otros la misma bondad que Dios me ha dado a mí. ¿Se da cuenta? Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Al final, como ha escrito alguien, crecer en el conocimiento, en ese conocimiento, cada vez más es crecer en santificación. Porque la medida en la que más conozco a Dios, entonces yo más puedo responder a la verdad de Dios en su palabra, comportándome de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. Fuimos hechos, hermanos, a la imagen de Dios, así que cuanto mejor lo conozcamos, mejor conoceremos lo que debemos llegar a ser. Hermano, tú no tienes que llegar a ser como nadie de este mundo. Tú tienes que ser un imitador de Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Hermanos, debemos, por lo tanto, desear conocer a Dios. Pero además, cuanto más conozcamos a Dios, más satisfacción y deleite encontraremos en nuestra vida espiritual. Porque yo quiero más de Él. Quiero entender más de Él, profundizar más en Él, ahondar más en la sabiduría que Dios me ha revelado en su palabra, para que entonces a través de ella yo pueda crecer en conocimiento, que ese conocimiento transforme mi alma, que lo pueda saborear con el corazón y luego lo pueda poner en práctica en mi vida. Y hermanos, y a mayor satisfacción, mayor plenitud tendremos. Mayor plenitud tendremos. Hermano, la vida de una persona plena es la vida de alguien que camina con Dios. Repito eso de nuevo. La vida plena, hermano, no es tener millones en tu cuenta de banco. La vida plena no es tener tu mejor vida ahora, con todo lo que eso implique a los ojos de este mundo. Hermanos, la plenitud verdadera se encuentra en estar unidos a la vid verdadera. Si Cristo es bienaventurado, como leía Henry hace un momento en el texto de Salmos 1, si Cristo es bienaventurado y yo estoy unido a Cristo, entonces yo también soy bienaventurado. Él me llena de plenitud. En una ocasión, un hermano le dijo a un pastor al final del sermón: estoy muy contento de haber venido hoy al culto, ya que aprendí algunos textos que puedo utilizar contra mi vecino. Hermanos, a veces estas son las motivaciones de venir a aprender a la iglesia el domingo. Tener material suficiente para atacar a otros. Uy, es que eso que está diciendo el pastor, después se lo voy a decir. Entre matrimonios es muy común, ¿verdad? Ahí te hablan vos, ahí le mete el codazo, ¿verdad? Hermanos, el deseo de exponernos cada domingo a la palabra del Señor debe ser querer conocerle más y más. Conocer más y más a Dios, y que ese conocimiento me transforme a mí. Discúlpeme por un momento, pero ¿qué me importa a los demás que están al lado? Yo necesito ser transformado con el brillo, la gloria y la excelencia de aquel que me creó para conocerle. Hermanos, y especialmente a través de conocer a aquel que es la imagen visible del Dios invisible.
Necesitamos conocer más a Cristo. Para eso debemos venir el domingo al culto, con un deseo profundo de conocer a Jesús. Así que hagamos de esta petición de Pablo nuestra petición también, y permíteme ponerla con mis propias palabras. Espero que esté en la pantalla, creo que sí. Esta sería mi petición. Señor, por tu Espíritu en nosotros, provéenos de una más grande y completa profundidad en el conocimiento tuyo. Por tu Espíritu, danos una creciente porción de sabiduría y entendimiento para conocerte a ti. Necesitamos conocer al Señor. Deberíamos desear conocer al Señor. Ahora, hermanos, de forma especial, Pablo quiere que los hermanos de Éfeso puedan crecer en el conocimiento de Dios con un enfoque en 3 aspectos en particular. Y esto es la progresión argumental de Pablo en esta sección. Es que podamos nosotros crecer en el conocimiento de Dios, que tengamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios para entender 3 cosas importantes. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana, que es donde creo que está el énfasis de este texto y el centro de esta predicación. 3 realidades espirituales que debemos saber. 3 realidades espirituales que debemos saber. Dice el verso 18 y verso 19. Mi oración, dice Pablo, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan, 2 puntos, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hermanos, la oración de Pablo es que conociendo a Dios, sus lectores y por supuesto nosotros hoy también en el año 2025, podamos ser capaces de entender cuán ricos somos en Cristo. ¿Sí? Que el conocimiento de Dios nos lleve a un punto, a un nivel, a un entendimiento en el que podamos saber cuán ricos somos en Cristo, considerando 3 realidades espirituales específicamente. Ahora, antes de entrar en estas 3 realidades, quiero que notes la petición central. Mira la petición central. Que los ojos del corazón sean iluminados para que sepan. ¿Sí? Que los ojos del corazón sean iluminados para que sepan. En otras palabras, que la percepción espiritual de cada uno de nosotros pueda ser nítida. Que tengamos una espiritualidad 2020. Yo estuve tentado a ponerle ese título al sermón. Espiritualidad 2020. Pero iba a quedar un poco raro, ¿no? Hermanos, lo que Pablo quiere es que la visión espiritual de cada uno de nosotros pueda ser iluminada y que veamos con claridad aquellas cosas espirituales que tenemos en Cristo. Ahora, si usted nota, la incapacidad para ver y comprender las cosas espirituales no es culpa de la inteligencia. Nuestra inteligencia no es la culpable de que seamos incapaces de ver y comprender las cosas espirituales. ¿Qué es donde apunta el apóstol Pablo? Que los ojos de nuestro ¿qué? Del corazón. Ahora, cuando hablamos de corazón, estamos hablando del hombre interior, como lo va a decir de hecho Pablo más adelante. Estamos hablando de la persona interna, de lo que nosotros somos por dentro, no el corazón, las vísceras y todo eso, ¿verdad? Sino la parte espiritual de cada uno de nosotros. Ahora bien, los ojos del corazón, dice Pablo, deben estar abiertos o deben ser abiertos por el Espíritu de Dios para que podamos contemplar todas las bendiciones espirituales de una forma más nítida, con mayor claridad. Hermanos, lo que Pablo está orando enfáticamente en este texto es que Dios les dé a los efesios y a nosotros hoy una visión espiritual iluminada para ser más conscientes de algunas verdades que nos hacen verdaderamente ricos. Miren, hermanos, Pablo no está orando para que ellos reciban algo, ¿sí? No está diciendo: Señor, por favor, llénales de alguna cosa para que ellos de verdad salgan de esta situación en la que viven. No, Pablo no está pidiéndoles que sean llenos de algo, sino
Pablo está orando para que ellos puedan ver algo que ya tienen, que vean lo que ya tienen. Dese cuenta, el texto dice, para que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan, no para que reciban, sino para que se den cuenta, para que vean lo que tienen frente a sus ojos. Hermanos, ¿recuerda usted la historia de William Randall Hearst? Si tan solo él hubiera entendido que ya tenía ese gran tesoro, no hubiera perdido su tiempo ni sus recursos. Si nosotros como creyentes entendiéramos el gran tesoro que tenemos en Cristo, podríamos vivir la vida con mayor plenitud, sin querer buscar otra cosa, sin querer buscar otros ídolos, sin querer buscar otra cosa que nos dé satisfacción o plenitud. Ya tenemos la vida plena en Cristo. Debemos aprender a reconocer esa vida que ya nos ha sido dada. Ahora bien, ¿cuáles son entonces estas tres cosas que Pablo pide al Señor para que los efesios puedan saber o puedan tener por seguras? Bueno, lo primero, dice el texto, es que sepamos la esperanza de su llamamiento. Hermanos, si hoy estamos en Cristo, pertenecemos a la compañía de los llamados por el Señor, ¿no es cierto? Y si usted se da cuenta, no dice que nosotros entendamos la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Qué dice? De su llamamiento. ¿Quién es el sujeto activo en esta oración? Dios. Es su llamamiento. Hermanos, Él nos ha llamado. Si nosotros estamos en Cristo es porque Él nos ha llamado por gracia para que estemos en la comunión en Cristo. Hemos sido llamados con un llamamiento externo por medio de la predicación del Evangelio, ya que Dios ha permitido que hombres o mujeres puedan compartirnos la palabra y así podamos creer en el Evangelio, pero también por medio de un llamamiento interno a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos llama. Hermanos, Pedro dice en su carta, en su primera carta, nos dice el apóstol Pedro que el llamado que recibimos es para ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Dice llamados para ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable. De hecho, la misma palabra iglesia en griego, que es la palabra eclesia, significa llamados fuera o llamados a la asamblea. Así que el simple hecho de que seamos iglesia es que somos un pueblo que ha sido llamado por Dios. ¿Se da cuenta de eso? Somos llamados por Él, hermanos, somos llamados por el Señor. Eso es parte de nuestra identidad. Dios nos ha llamado por gracia para ser suyos, para pertenecer a su pueblo, para formar parte de su familia, hermanos, no por algún mérito, sino porque a Él le ha placido llamarte. Ha sido por pura gracia. Si tú estás aquí, si has respondido al llamado del Señor de ser un hijo suyo por medio de la fe en Jesucristo, hermano, no es por ti, no es por tus galones, no es por que tú saques pecho y digas, mira qué buen cristiano soy. No, es porque Dios te ha llamado. Si estás aquí es porque Dios te ha llamado. Ahora, mira esto. Pablo pide en oración que podamos ser conscientes y que podamos estar seguros de cuál es la esperanza que tenemos como resultado de ese llamamiento. Que seamos conscientes, dice Pablo, de la esperanza de su llamamiento. Hermano, hemos sido llamados, eso ha quedado claro, ¿no es cierto? Ahora, por ese llamado tenemos esperanza. Y de hecho tenemos una gloriosa esperanza. Déjame explicar un poco mejor esto. Como cristianos, hermanos, nosotros podemos tener la confianza de que Dios hará avanzar la historia y nuestra propia historia con un propósito principal: su propia gloria y el bien de su pueblo. Ese es el propósito de Dios, para hacer avanzar la historia. Y al final de la historia, hermanos, ya sea con nuestra muerte o en la venida de Cristo, tenemos la esperanza, y esa es la gloriosa esperanza, tenemos la esperanza de que el Señor triunfa. Hermanos, al final de la historia, nosotros no somos dejados en un ataúd por los siglos sin fin. Al final de la historia, el que ha confiado en Cristo pasará toda la eternidad en la presencia del Señor, disfrutando de los deleites y los manjares de la eternidad por medio de Cristo.
Hermanos, esa es nuestra gloriosa esperanza. Cristo triunfa, estaremos con Él por toda la eternidad, seremos como Cristo, ya no tendremos pecado, seremos transformados, glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos ya no estarán sometidos a esta carne que peca día tras día. Así que al final, hermanos, esta palabra esperanza conlleva el sentido de seguridad para el futuro, tanto en el transcurso de nuestra historia, pero especialmente en la vida venidera. Hermano, Dios lo tiene todo en control. Dios lo tiene todo en control. Y tenemos una esperanza. Ahora, déjeme ilustrarlo de esta manera. En una ocasión, un pastor y un diácono que estaban visitando a algunos asistentes de la iglesia, gente que estaba asistiendo a la iglesia y que quería convertirse en miembros de la iglesia, de pronto llegaron a una casa muy hermosa, en una urbanización lujosa, lujosísima, rodeada por un césped que parecía una alfombra de terciopelo. En la entrada había 2 costosos automóviles estacionados en la puerta y había una gran ventana panorámica que daba al salón principal de la casa, y en el salón principal estaba el dueño de la casa sentado en un sillón de piel, viendo una televisión de 80 pulgadas colgada en la pared, tomándose una Coca-Cola fría con la escarcha. El diácono, triste, se dirigió al pastor y le dijo: pastor, creo que mejor nos vamos, porque ¿qué podríamos darle nosotros a él que él no tenga? Hermanos, cuán propensos estamos a confundir lo que de verdad es valioso. La Coca-Cola con escarcha es tan rica, hermano, pero no es valiosa. Usted puede tener una televisión de 80 pulgadas y eso no darle valor ninguno. ¿Me sigue, hermano, lo que estoy diciendo? Mire, la ciudad de Éfeso, que es a donde Pablo le está escribiendo esta carta, ¿no es cierto? La ciudad de Éfeso era una ciudad rica, muy rica, de las más ricas que habían en la región. De hecho, la ciudad de Éfeso alardeaba de tener el templo más grande en toda la región, el templo a la diosa Diana, la diosa de los efesios, y ahí estaba el gran templo. De hecho, el templo de Diana es conocido como una de las maravillas del mundo antiguo. Hermanos, hoy Éfeso es un paraíso arqueológico, y es cierto, es un lugar muy bonito. Los que han ido saben que el día de hoy las ruinas y todo eso es muy bonito, es muy espectacular, pero toda su riqueza y esplendor desapareció. ¿Me sigue, hermano? Ahora le hago una pregunta: ¿dónde están los cristianos que vivieron en Éfeso durante el tiempo de su esplendor y gloria? ¿Dónde están los cristianos, hermanos? Están muertos. ¿Y después de eso? Los cristianos están en el cielo, hermanos, disfrutando de la gloria de Dios. Ellos quizá vivieron en contra, en oposición de lo que el mundo en Éfeso les marcaba. Ellos se opusieron radicalmente a la estructura religiosa que en Éfeso se tenía y a la estructura económica y cultural que en Éfeso se tenía. Y hermanos, ellos quizá no fueron parte de las riquezas del mundo, pero ellos tenían una riqueza que era mucho mayor. Ellos eran ricos en Cristo. Y pregunto, ¿dónde están ellos ahora? Están en el cielo, disfrutando la gloria. Hermano, lo que Pablo les escribió a estos hermanos, que ellos tenían la esperanza de su llamamiento como algo seguro, es una realidad. Fue una realidad para ellos y debe ser una realidad para nosotros. Hermanos, esa es nuestra esperanza también como cristianos. Nuestra esperanza no es tener mejores cosas en este mundo, y si las tienes, qué bueno, pero si no las tienes, ¿qué importa? Porque en el final de la historia, hermano, hay para ti un tesoro glorioso. En el final de la historia tú vas a contemplar a Cristo, tu cuerpo será transformado de gloria en gloria, podrás ver a Cristo y pasar toda la eternidad con Él. Hermano, podrás disfrutar de las bodas del Cordero. Esa es la esperanza que tenemos, y esa esperanza debe ser la fuerza imparable en nuestra vida. Esa esperanza nos debe animar a ser puros cada día, a ser obedientes cada día, a ser fieles al Señor cada día.
Hermanos, el hecho de que un día veremos a Cristo y seremos como Él debe motivarnos a vivir como Cristo vivió hoy nosotros. Déjenme ponérselo de esta forma, con un ejemplo. Yo he contado en alguna ocasión este ejemplo de la esperanza de nuestro llamamiento, del llamamiento del Señor hacia nosotros. Imagine por un momento a un hombre, él se llama, vamos a ponerle Jorgito. Y Jorgito es un albañil y él trabaja como albañil construyendo un edificio. Él está allí construyendo todos los días en medio del sol abrasador. Por cierto, no le dije que él vive en uno de esos lugares donde el verano es intenso, así que ese es uno de los días intensos. Y ahí está Jorgito. Jorgito dijimos que se llamaba, ¿verdad? Sí, ok. Y ahí está Jorgito colgado en un andamio y está a 45 grados de temperatura y él está clavando y martillando en medio del calor abrasador, y de pronto se mete un martillazo en el dedo y ¡ya! ¡Ya! Maldito sea mi trabajo, maldito sea este mundo, maldito sea el calor, maldito sea el andamio, maldito sea el blog y maldito sea yo, porque me metí un martillazo en el dedo. De pronto, un periodista se acerca y le dice: querido albañil que estás aquí, mira, traemos una oferta, mira, de un programa de televisión. El programa consiste en que te vamos a dar una paga vitalicia de $3,000 mensuales por toda tu vida, el resto de tu vida. Y al final del día de hoy, tú puedes escoger unas vacaciones pagadas al lugar donde tú quieras, tú y toda tu familia, al lugar donde tú quieras. Y el hombre, un poco temeroso, dice: ¿y yo qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es terminar tu día de trabajo. Es lo único que tienes que hacer, terminar tu día de trabajo. Jorgito mira al hombre y dice: ¿será? Sí, aquí está el primer cheque, mira, aquí está el primer cheque de $3,000, aquí lo tienes, y aquí están los boletos. Y Jorgito dice: muy bien, voy a empezar a trabajar. Así que él empieza a trabajar. El calor ya no le pesa a Jorgito. Los andamios ya no son una molestia. Él está martillando y de pronto se martilla otra vez el dedo. Bendito sea el Señor porque me martillé el dedo. Bendito el sol que me ilumina. Bendito el andamio que me tiene parado aquí. Bendita sea la gloria del Señor. Él está alegre, está contento. ¿Sabe por qué? Porque tiene esperanza. Tiene esperanza. La esperanza es que al final de su jornada le van a dar un cheque vitalicio de $3,000 y un viaje pagado a donde él quiera. Hermano, tú tienes una esperanza más grande. Lo único que el Señor te pide es que conforme a esa esperanza tú termines tu día de trabajo. Termina tu jornada y hazlo con gozo. Hazlo con alegría, hazlo expectante a lo que viene delante. Termina con gozo la jornada, porque, hermano, tú tienes una esperanza que es gloriosa. Amén. La segunda cosa que Pablo quiere que sepamos y que estemos seguros es más bien, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, fácilmente podríamos pensar al leer este texto que se trata de una herencia que Dios tiene para nosotros en Cristo, ¿no es cierto? Y de hecho, eso es lo que Pablo ya dijo en el verso 11. Si usted lee el verso 11, dice: también en él hemos obtenido herencia. Así que uno podría pensar, bueno, tiene que ver con la misma herencia, y es cierto, tenemos una herencia espiritual rica en Cristo. ¿Es cierto, hermano? Pero no es lo que Pablo quiere decir en este texto, porque la herencia que aquí aparece no es para nosotros, es una herencia para Dios. Lea de nuevo el texto conmigo. Dice el verso 18. Dice: ¿cuáles son las riquezas de la gloria de qué? De su herencia en los santos. Lo que Pablo está queriendo decir en este texto, hermanos, es que sepamos cuán precioso es para Dios su pueblo. Hermanos, en otras palabras, somos la herencia de Dios. Somos suyos para siempre. Dios nos ha regalado la salvación para poder disfrutar de nosotros como su pueblo por toda la eternidad. ¿Me sigue con eso, hermano? Que esta es una gloriosa realidad, hermano.
Nosotros somos la herencia de Dios. Dios se ha tomado para sí mismo un pueblo. Repito de nuevo eso. Dios ha tomado para sí mismo un pueblo. Nosotros somos su herencia. Hermanos, es sorprendente que Dios atesore como su herencia preciosa a un grupo de personas que estuvieron muertos. A un grupo de personas que fueron sus enemigos, ¿no es cierto? Nosotros fuimos enemigos de Dios. Por causa de nuestro pecado estábamos separados de Él, fuera de su gloria. Y sin embargo, Dios nos ha tomado como su gloriosa herencia. Y eso es lo que Pablo quiere que tengamos por seguro. Hermanos, somos la herencia de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos un regalo de Dios para Dios. ¿Entendió eso? Somos un regalo de Dios para Dios. Somos suyos para siempre, hermanos. Ahora, pidámosle hoy al Señor, como Pablo pedía por los efesios, que estemos seguros y confiados en que somos del Señor para siempre. Hermano, porque si tú estás confiado de que eres herencia del Señor, entonces tú estás seguro de que pase lo que pase en esta vida, tú estarás en sus manos para siempre. No importa la enfermedad que pueda venir, no importa la dolencia, no importa la circunstancia, no importa la persecución o incluso la muerte a espada, como dice el apóstol Pablo. No importa la cárcel para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos herencia de Dios en Cristo Jesús. Lo tercero, hermanos, Pablo nos ha dicho entonces que Él ora para que sepamos la esperanza del llamamiento de Dios hacia nosotros, que Él ora para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y finalmente, lo tercero, que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hermanos, al hacernos suyos, Dios ha mostrado su amor a nosotros. Al prometernos un futuro maravilloso, ha fortalecido nuestra esperanza. ¿Me siguió en estas dos cosas? Se lo repito de nuevo. Al hacernos suyos, Dios nos ha mostrado su amor y hoy tenemos su amor en nosotros. Al prometernos un futuro maravilloso, nosotros tenemos una esperanza. Y solo con eso seríamos extremadamente ricos en Cristo. Solo con eso. Pero además, hermanos, gloria sea al nuestro Dios, porque Él ha puesto de su Espíritu en nosotros. Y con eso nos ha llenado de poder para vivir en esta vida, la vida que Él quiere que vivamos para su gloria. Si usted se da cuenta del texto, el texto dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza? No dice del poder en nosotros, no dice de su poder para con nosotros, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hermanos, Él ha puesto su Espíritu en nosotros, que nos capacita, nos empodera para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pablo utiliza todas las palabras posibles en el griego para enfatizar este concepto. En una sola frase, hermanos, Pablo utiliza, y de hecho usted lo puede leer en español, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? O sea, en una sola frase, Pablo lo enfatiza mucho, pero en griego se enfatiza más porque él usa todas las palabras posibles para hablar del mismo concepto. Él usa la palabra dunamis, que es la palabra dinamita, de donde viene nuestra palabra dinamita. Él utiliza la palabra energeia, que es de donde viene nuestra palabra energía. Él utiliza la palabra kratos, que significa fuerza, y utiliza la palabra ischus, que significa poder poderoso. O sea que queda claro que Pablo está queriendo enfatizar lo glorioso que Dios está haciendo en nosotros por su Espíritu. Todas estas palabras Pablo las usa para dejar en claro que nosotros no tenemos un pequeñito impulso para vivir esta vida cristiana. Mira, hermano, hay cristianos que piensan que el Espíritu Santo es como una especie de rueditas de apoyo en una bicicleta infantil para que no te vayas de lado. No, hermano, el Espíritu Santo es Dios y Él habita en los corazones de aquellos que han creído. Y hermanos, nos capacita con un incomparable poder de Dios operando en nosotros para que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Me sigue, hermano, con esto?
Y por si no queda claro, si no hemos entendido todavía el énfasis que Pablo está queriendo decir, Pablo agrega algo más a este argumento. Vea conmigo el verso 20. Porque dice, ese mismo poder, ¿verdad? Él está hablando del poder que está en nosotros, que recordemos que hay un poder operando en nosotros. Dice, ese mismo poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y yo sé que esta declaración es sumamente esencial si queremos hablar de cristología, porque es una declaración que exalta a Cristo. Usted nota que Cristo fue levantado de los muertos, resucitado, se sentó a la diestra en lugares celestiales, desde allí reina y reina sobre todo. Esta es una gran declaración cristológica, pero lo que Pablo está diciendo, hermano, no se pierda de esto. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: yo quiero que ustedes sean conscientes de que el poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que lo sentó a la diestra del trono de Dios y que sometió todo bajo sus pies, es el mismo poder que está obrando hoy en ustedes por el Espíritu de Dios. Hermano, ¿ve usted esa realidad? Lo que Pablo te está queriendo decir es: no le quites potencia a lo que Dios ha hecho en ti. Es que yo no puedo vivir como Dios quiere. Sí puedes. Si has creído en Él, si has nacido de nuevo, si la persona del Espíritu Santo mora en tu interior, tú puedes vivir para la gloria de Dios, puedes hacer lo que Dios demanda, puedes obedecer su palabra. Hermano, ¿qué fue lo que pasó con Pedro entre el final de los evangelios y el comienzo del libro de los Hechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo convirtió de ser un cobarde a ser un predicador sin temor a la muerte? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? El Espíritu Santo. Pablo lo diría de esta forma: fue el poder de la resurrección. Eso es lo que dice en este texto. El poder de la resurrección operando en él. Cristo lo dijo también: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, hoy la carencia más grande de poder no está en los tanques. Nuestros tanques de gasolina espiritual están llenos con la potencia del Espíritu Santo. Lo que ocurre es que el tablero de nuestro corazón, donde vemos el combustible, está empañado y vemos que el tanque está vacío. ¿Entendió usted esa ilustración? Por eso, hermano, yo creo que no deberíamos orar, y la Biblia no nos enseña en ninguna parte a orar así. No deberíamos orar diciendo: Espíritu Santo, llénanos más. No, la Biblia no lo dice en ningún texto. Lo que sí dice, y lo que yo creo que deberíamos hacer, es orar como Pablo ora por los efesios aquí: Señor, ilumina los ojos de nuestro corazón para que entendamos que tú has puesto de tu Espíritu en nosotros, que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera hoy en nuestras vidas. Señor, ilumina nuestro corazón para que entendamos que hemos recibido poder. ¿Pero poder para qué? Bueno, debo decir con amor y con cariño esto. Lamentablemente esta idea se ha exagerado sin cuidado por algunas personas en los últimos años, y hablan de tener una especie de poder sobrenatural en ellos que no tiene propósito bíblico. Hermano, les recuerdo que la intención de Pablo con esta idea es hablar acerca del poder para fortalecer el hombre interior. Poder para fortalecer nuestro hombre interior. Hermanos, hay enemigos que nos atacan cada día. Los deseos que batallan en nuestro interior, Satanás y sus demonios, y el mundo. Y como vimos el día viernes, los que estuvieron en la semana de oración, el mundo nos hace un mataleón. Hermano, el mundo está haciéndonos un mataleón. Nos está asfixiando, nos está ahorcando, está evitando que nosotros vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. Y nunca podríamos derrotar a esos adversarios espirituales, nunca en nuestro propio poder. Hermano, yo no soy poderoso, yo no soy capaz, yo no soy bueno, es más, si realmente me tuviera que enfrentar solo a esos enemigos, yo sería carne de cañón, estaría perdido. Pero sí podemos hacerlo a través de la potencia del Espíritu Santo.
Hermano, Pablo quiere que nosotros seamos capaces de entender la grandeza del poder de Dios en nosotros para que podamos vencer. Y de hecho, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo va a dedicar todo este tiempo a hablar acerca de idea, de doctrina, de información. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, todos serán imperativos, llamados. Por causa de que tienes el Espíritu en ti, tú puedes hacer esto. Por causa de que tienes la nueva vida en Cristo, tú ahora puedes hacer esto. Por causa de que tú tienes esto, lo otro y lo otro, ahora puedes hacer esto. Hermano, tienes el poder de Dios obrando en ti por medio del Espíritu Santo. Así que, hermano, y como veremos en las próximas semanas, queridos esposos, pueden ser esposos piadosos, honestos y fieles, que lideren a su esposa con amor sacrificial y que instruya a sus hijos en el temor del Señor. Es que yo no puedo. Sí puedes si tienes el Espíritu Santo. Para ti, querida hermana, puedes ser una esposa que se somete al liderazgo amoroso de su esposo en el Señor. Para ti, querido hijo, puedes ser un hijo que obedece a sus padres. Para ti, empleado, puedes trabajar con honestidad, con temor y con temblor, sin deseo de hacer trampilla en tu vida laboral, haciéndolo todo como para el Señor. Para ti, empleador, puedes dejar las amenazas y la aspereza, dice el apóstol Pablo, y ahora tratar a tus empleados con honra como si fueran Cristo mismo en lugar de ellos. Para todos los que estamos hoy aquí, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, podemos andar en amor, podemos andar en luz, podemos andar con sabiduría, sometiéndonos unos a otros en Cristo. Podemos despojarnos de todos aquellos deseos que batallan contra nosotros y revestirnos del nuevo hombre. Podemos utilizar la armadura espiritual y pelear la buena batalla de la fe y ganar la batalla. Es que a mí el diablo me está ganando. Hermano, yo necesito que tú sepas que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos obra en tu interior. Hermano, no es posible que el enemigo nos esté trastabillando y nos esté haciendo caer todos los días y todos los días. No es posible que el mundo nos esté asfixiando y haciéndonos ese mataleón. Nos estamos dejando vencer, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos el poder de la resurrección operando en nosotros. Esto no es un discurso motivacional. Esto es el poder del Evangelio. Por medio de Cristo tú sí puedes vencer al mundo. Hermano, por medio de ese poder ahora puedes vivir en unidad con tus hermanos. Podemos vivir juntos, unidos, unos con otros, en el vínculo de la hermandad en Cristo. Hermano, por esa potencia del Espíritu Santo, podemos dejar la pornografía, la mentira, la trampa, el chisme, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la lujuria, la apatía, la avaricia, la ira, la gula, la envidia, la pereza, la idolatría, la deshonra a los padres, el adulterio, el robo, la asedia, la codicia, la fornicación, los celos, el egoísmo y las divisiones. Podemos, sí podemos, por la potencia del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, hoy yo le pido al Señor que seamos capaces de comprender eso. Porque si no podemos comprender eso, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a vivir la vida como William Randolph Hearst, buscando por todas partes el tesoro que Cristo ya ha depositado en nosotros. Es que voy a ir con allá, a aquel lugar, porque en aquel lugar tal vez me liberan los chakras. Y así tal vez dejo estas mis adicciones que tengo. Hermano, en Cristo, por medio del Evangelio, hay poder para poder darte vida, una vida verdadera, una vida plena en el Señor, abandonar todos estos pecados, tirar a la basura al mundo, quitarlo de en medio, hermano, y vencer. Hoy le pido de nuevo al Señor que seamos capaces de comprender lo que Pablo dice. En primer lugar, la esperanza de nuestro llamamiento, que seamos capaces de comprender también que somos suyos para siempre, que somos su herencia, y finalmente que podamos entender que por medio del Espíritu tenemos en nosotros hoy el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Hermano, es su poder obrando en ti. Déjame terminar hoy con algo más. No quisiera que esta última parte de nuestro texto que leíamos quedara simplemente como un apéndice.
Al contrario, es un hecho central por el cual tenemos todo lo que Pablo nos recuerda en esta sección. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice el texto que ese poder levantó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él gobierna todo, porque todo ha sido puesto bajo sus pies. Él gobierna, Él impera sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestros trabajos, sobre todo. Todo ha sido sometido debajo de sus pies. Todo. Y Él nos ha sido puesto por cabeza. ¿Para qué? Dice el final del texto, para que al final Él llene todo en todo. En otras palabras, hermanos, para que Él se convierta en aquel que nos llene con su presencia. Así que, querido hermano, si eres parte de la iglesia de Cristo, Cristo es tu cabeza. Estás unido a Él por la fe. Puedes vivir una vida plena en Jesucristo, porque Él lo llena todo en todos. Así que no actúes como el señor Hearst al inicio del mensaje. No estés por allí buscando lo que ya tienes en Cristo. No estés por allí buscando encontrar algo que sacia tu alma, cuando ya te ha sido dado el gran tesoro del cielo, que es Cristo Jesús, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él nos llena. Él puede satisfacer tu alma. Si hay alguien en este lugar que aún no ha rendido su corazón a Cristo, yo te animo a que puedas hoy, a la luz de esta verdad, entender que todo lo que yo acabo de decir es sí y solo sí tienes a Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, tú eres un enemigo de Dios, estás bajo la ira de Dios. Así que te invito, ven a Cristo. Ven a Cristo. En Cristo hay plenitud de vida. En Cristo hay vida. En Cristo, hermano, tú tienes esperanza. En Cristo tú eres de Dios para siempre. Y en Cristo tienes la obra del Espíritu en tu interior, el poder de la resurrección obrando también en ti.